Lección 338. Solo mis propios pensamientos pueden afectarme. Solo mis propios pensamientos pueden afectarme. Vamos a ver cuál es el ego, que es lo que nos está explicando como tema central de todas estas lecciones, y luego cómo mis propios pensamientos son los únicos que pueden afectarme, nada más. No me puede afectar nada más que mis pensamientos. Es una enseñanza importantísima para poder aprender a cambiar nuestra mentalidad. Vamos a ver lo que es el ego. ¿Qué es el ego? El ego no es otra cosa que idolatría, el símbolo de un yo limitado, separado, nacido en un cuerpo y condenado a sufrir y a que su vida acabe en la muerte. A mí cuando dice que el ego está dentro de un cuerpo, en un cuerpo, o sea, supongo que cuando el cuerpo desaparece, el ego también. Y entonces cuando el cuerpo vuelve a tener una presencia en la conciencia, vuelve a aparecer el ego. Entiendo que el ego solo puede hacer su papel mental dentro de un cuerpo. El ego no es otra cosa que idolatría, es sustituir a Dios con una figura que no es Él, una figura mental. Es un símbolo limitado. El ego no es, no es ilimitado como el Hijo de Dios, sino que tiene límites y para eso se vale del cuerpo, para demostrar que es limitado, que está separado, que está condenado a sufrir porque el cuerpo muere y que su vida acabe en muerte. Es una voluntad, entre comillas, porque es una voluntad falsa, que ve a la voluntad de Dios como su enemigo y que adopta una forma en la que la voluntad de Dios se niega. El ego es la prueba, entrecomillado también, porque no se puede, es imposible que la fuerza de la creación es débil y que el amor es temible. Prueba eso el ego. De hecho, aquí no se ve la fuerza, no sabemos, no le damos valor a la fuerza de la creación, la hacemos débil, es el ego el que es más fuerte que la creación, ya lo entenderemos. Y el amor es temible porque el amor que aquí nosotros en este mundo mental de formas, de cuerpos, tenemos no es el amor de Dios. Le llamamos amor, pero no es el amor de Dios, no es el amor de la creación, ni la fuerza que vemos es la fuerza de la creación, sino es la de un ego que ha sustituido el amor de Dios y la fuerza de la creación. La vida para el ego es muerte y solo lo que se opone a Dios para el ego es verdad. Esa es la realidad del ego en la que vivimos. El ego es demente, está lleno de miedo, se alza más allá del omnipresente, se aparta de la totalidad y se separa de lo infinito. Está totalmente fuera en su pensamiento de lo que es lo omnipresente, lo infinito, la totalidad. Por eso es demente, porque la certeza de lo que somos es lo infinito, la totalidad y la omnipresencia. En su demencia también cree que ha vencido a Dios y desde esta terrible autonomía ve que la voluntad de Dios ha sido destruida. Esto me parece una frase fundamental: su terrible autonomía es lo que pretende el ego, ser autónomo de Dios. Ahí radica todo su triunfo. El ego triunfa y en ese triunfo, en ese deseo, es en el que él se regocija una y otra vez y una y otra vez al margen de que sufra, muera, tenga daño. Está por encima su triunfo sobre Dios, su terrible autonomía, lo llama aquí. Desde esta terrible autonomía ve otra vez, nos lo entrecomilla, porque estos ojos con los que decimos que vemos, no vemos nada. Lo único que vemos son, o lo que decimos que vemos, lo que creemos que vemos, son figuras que hemos proyectado nosotros de una mente separada de la mente de Dios, por lo tanto no es nada, no se ve. Bueno, desde esta terrible autonomía ve que la voluntad de Dios ha sido destruida y ahí está su triunfo. Entonces el ego, para
tener esta terrible autonomía, sueña con el castigo, está soñando, sueña con el castigo, con la culpa, con el miedo. El castigo es el miedo. Él ha hecho algo, ha usurpado el trono de Dios, tiene un castigo terrible por esa usurpación del trono de Dios, y en ese castigo es en el que él sueña y en el que mantiene su terrible autonomía, en la culpa. Utiliza la propia usurpación del trono de Dios, que no puede ser, que es falso, es mentira, nadie puede usurpar ni nada, el trono de Dios. Ahí utiliza esa culpabilidad, ese ataque que ha hecho a Dios, para estar siempre viviendo, entre comillas, en una culpa llena de miedo, con enemigos que en su sueño le pueden atacar en cualquier momento, y él tiene que defenderse de ese ataque atacándolos primero. Le pueden asesinar, le pueden matar. El ego está construido en ese sistema mental amenazante, culposo, condenatorio, lleno de miedo. Esa es la realidad nuestra, por muy triste y muy duro que se nos haga verla, y la disfracemos de miles y miles y miles de disfraces, de capas, de justificaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Es nuestra realidad, es en nuestra pseudo realidad, es en el estado mental en el que vivimos, dirigido por un ego al que le hemos dado el trono. El espíritu nuestro dormido tuvo un deseo del cual se olvidó reír, nos dice el texto tal cual, y en ese deseo, en esa idea, esa idea se convirtió en algo capaz de recrear mentalmente en un sueño un mundo que no es realidad. Y ahí le dimos al ego el lugar de Dios. Y en ese sueño estamos enredados. Y de este sueño nos están enseñando todas estos textos, las lecciones, a salir de él. El Hijo de Dios no tiene ego. ¿Qué puede saber él de la locura o de la muerte de Dios cuando mora, habita en Dios? ¿Qué puede saber de penas, de sufrimientos cuando vive en una dicha eterna? ¿Qué puede saber de miedo, de castigo, de pecado, de culpa, de odio, de ataque, cuando lo único que le rodea es paz eterna, por siempre imperturbable, libre de todo conflicto, en la tranquilidad y el silencio más profundos? Eso es el Hijo de Dios. Conocer la realidad significa no ver al ego, ni ver a sus pensamientos, ni ver a sus obras, ni sus actos, ni sus leyes, creencias, los sueños, las esperanzas, y no ver los planes que tiene para su propia salvación, ni el costo que conlleva creer en el ego. Ver la realidad nuestra, conocer nuestra realidad, que no la conoce, significa, o sea, no ver al ego, no ver todos sus planes, no darle al ego atención. Entonces el ego, cuando la mente no le da atención, el ego desaparece, necesita un estado mental en donde manifestarse. Cuando no le damos atención, el ego desaparece. Entonces, eso es el perdón, no dar atención al ego. Nosotros estamos tan identificados con el ego que necesitamos una herramienta divina fuera de nosotros, que no la hemos creado nosotros, una herramienta de Dios, para poder salirnos de nuestra mente egoica, y eso es no ver al ego. El perdón tiene numerosas maneras de poder aplicarlo a nuestra vida, pero fundamentalmente o básicamente el perdón lo que hace es no ver al ego, no darle al ego ninguna atención. Conocer la realidad significa no ver al ego, sus pensamientos, obras, actos, esperanzas, creencias, leyes, ni los planes que tiene para su propia salvación, ni el costo que conlleva creer en él. El ego tiene un plan de salvación, igual que Dios tiene un plan de salvación para su hijo dormido. El ego tiene un plan de salvación para seguir él salvándose de la verdad y del mundo del cielo. Él se va del mundo del cielo en ese pensamiento, en esa idea, en ese sueño, y tiene su plan para seguir ahí.
El costo que conlleva creer en este plan y tener fe en él es inconmensurable, es inmenso, tan inmenso. Dice, hay que pagar por tener, el precio que hay que pagar por tener fe en el ego es tan inmenso que la ofrenda que se hace a diario en su tenebroso santuario es la crucifixión del Hijo de Dios, y la sangre no puede sino correr ante el altar donde sus enfermizos seguidores se preparan para morir. Esto pone los pelos de punta, lo leemos y no somos todavía capaces de darnos cuenta del terrible precio que tiene estar aquí bajo un ego tan tirano, tan cruel, ausente absolutamente de amor, donde está dispuesto a todo, a asesinar por tener su terrible autonomía, y la mantiene a base de sangre, sufrimiento, muerte. Se crucifica en su altar al Hijo de Dios, y la sangre no puede sino correr ante el altar donde sus enfermizos seguidores, que somos nosotros, nos preparamos para morir. Aquí morimos todos en este estado mental. No obstante, el texto siempre nos da el esplendor de la luz porque está siempre con nosotros. No obstante, una sola azucena de perdón puede transformar la oscuridad en luz y el altar a las ilusiones en el templo a la vida misma. Y la paz se le restituirá para siempre a las santas mentes que Dios creó como su Hijo, su morada, su dicha, su amor, completamente suyas, completamente unidas a Él. Una sola azucena de perdón transforma la oscuridad en luz, el perdón. La azucena es el símbolo del perdón. Un perdón hecho desde todo el corazón de Dios, desde esa mente santa que hagamos, transforma toda la oscuridad en luz. Y el altar a las ilusiones en el templo a la vida con mayúscula misma. La paz se le restituye para siempre a las santas mentes que Dios creó como su Hijo, su morada, su dicha, su amor, completamente suyas, completamente unidas a Él. Bueno, esto es el ego, señores y señoras, tremendo. Vamos a aprender a salir de ahí, de este estado mental que nosotros mismos hemos entronizado, y vamos a entronizar a la luz, que es la que verdaderamente tiene que ocupar su lugar. Y en eso estamos. Lección 338. Aquí está. Solo mis propios pensamientos pueden afectarme. Con este pensamiento basta para dejar que la salvación llegue al mundo entero. Fíjate, solo mis propios pensamientos pueden afectarme. Con esto basta para que la salvación llegue al mundo entero. Reconocer que son tus pensamientos los que te afectan es un paso inmenso. No es nada externo, no es un virus que he cogido y estoy malita, no es el otro que me trata mal, no es mi jefe que no me sube el sueldo, no es mi hijo que no me obedece. Son mis propios pensamientos los que me afectan. Con esto basta para que la salvación llegue al mundo entero, pues es el pensamiento mediante el cual todo el mundo se libera del miedo. Fíjate, todo el mundo nos liberamos del miedo cuando nos damos cuenta y nos responsabilizamos de que solo nuestros propios pensamientos nos hacen daño, nos afectan o nos dan la gloria. Cuando nuestros pensamientos son los que se unen a la mente de Dios, es la gloria. Cuando nuestros pensamientos son los que se unen a la mente del ego, son los que me afectan, me hacen sufrir. Nada más, no hay nada externo. Eso nos libra del miedo. Ahora cada uno ha aprendido que nadie puede atemorizarlo, nada, y que nadie puede amenazar su seguridad. No tiene enemigos, está a salvo de todas las cosas externas. Sus pensamientos pueden asustarlo. Claro que sí, a mí mis pensamientos me asustan, pero puesto que son sus propios pensamientos, tienes el poder de cambiarlos y de sustituir cada pensamiento de miedo por un pensamiento de amor. Puedes sustituir cada pensamiento de miedo por un pensamiento de amor porque son tus propios pensamientos los que te asustan.
nos crucificamos a nosotros mismos. Se crucificó a sí mismo el Hijo de Dios. Sin embargo, Dios planeó que su Hijo bien amado fuera redimido de esta crucifixión que Él se hizo a sí mismo para tener la autonomía terrible de haber vencido a Dios, creer que se había vencido a Dios. Dios mismo planeó que su Hijo bien amado saliera de esa locura, se redimiera de esa crucifixión, de esa muerte con la que el Hijo de Dios vive continuamente, el Hijo de Dios dormido. Y nos dice la oración: Padre mío, solo tu plan es infalible. Todos los demás planes fracasarán y tendré pensamientos que me asustarán hasta que aprenda que tú ya me has dado el único pensamiento que me conduce a la salvación. Solo mis propios pensamientos fracasarán y no me llevarán a ninguna parte, pero el pensamiento que tú me diste promete llevarme a casa, porque en él reside la promesa que le hiciste a tu Hijo. Padre mío, solo tu plan es inefable, no el mío. Es un plan totalmente inefable, seguro, ya concedido, ya consumado. Ese es tu plan. Todos los demás planes que yo haga van a fracasar. Solo el tuyo es inefable. Y todavía tengo pensamientos que me asustan hasta que aprenda que tú ya me has dado el único pensamiento que me conduce a la salvación. Solo mis propios pensamientos fracasarán y no me llevarán a ninguna parte, pero el pensamiento que tú me diste promete llevarme a casa, porque en él reside la promesa que le hiciste a tu Hijo. Tu pensamiento me lleva a casa. En tu pensamiento está la promesa que me hiciste para redimirme de la condena a la que yo me sometí, creyendo que triunfaba sobre ti y tenía una autonomía, y era el mismísimo Dios, el mismísimo Padre. Dios nos ha redimido de todo eso. Menos mal, menos mal. Si no estamos en esta condena perpetuamente aquí, naciendo, muriendo, creyéndonos que nos lo pasamos bien y que vamos a cambiar cosas por nosotros mismos, sin la divinidad. Viviendo es terrible. Así que tenemos las azucenas de perdón, tenemos la luz, tenemos ya la consumación de la salvación en nosotros. Es inefable su plan, todos los demás fracasarán. Bueno, muchísimas gracias por compartir esta lección 338, ya de las finales. Vamos a ir a la meditación. Gracias.